Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera de Juan 5. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. En la primera sección de este capítulo vemos el tema La fe que vence al mundo. Esta es la fe genuina en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Verbo eterno, el Mesías enviado por Dios para nuestra salvación. Esta es la fe que vence al mundo. Esta es la fe que, como dice en el versículo 1, nos lleva al nuevo nacimiento. Esta es la fe que nos lleva a amar a Dios con ese amor activo, que nos lleva a la obediencia de sus mandamientos, que no son gravosos, sino para nuestro bien. Y nos lleva a amar a los hijos de Dios. Esto va unido. El que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En la segunda sección, el apóstol Juan se refiere a Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre. Esta frase se refiere al bautismo en agua de Jesús al principio de su ministerio y a su muerte en la cruz. Aquí se está combatiendo el dualismo, una falsa doctrina de los falsos maestros, según los cuales Cristo, como el Espíritu, se apartó de Jesús, el hombre, justo antes de su muerte en la cruz. Ellos negaban la naturaleza perfecta de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre desde el principio hasta el final de su vida.
Por eso Juan afirma que Jesús vino no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Espíritu con mayúscula, porque no es como muchas sectas enseñan que es solamente una fuerza o la fuerza de Dios. En el versículo 7 se nos afirma que también es una persona, la persona divina del Espíritu Santo. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es algo que nuestra mente y nuestra lógica no podría explicar ni entender, pero que está enseñado implícitamente en toda la palabra de Dios. Tres divinas personas en un solo Dios. Luego en el versículo 8 dice, tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, dio testimonio de la identidad de Cristo como Dios. El agua, porque recordemos que cuando Jesucristo fue bautizado en agua, el Padre dio testimonio de él, y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma. El Padre y el Espíritu dando testimonio juntos acerca del Hijo. Y la sangre, porque la muerte de Cristo también fue un testimonio contundente de quién era Él. Era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento que daría su vida y derramaría su sangre en expiación por nuestros pecados. Así que Dios ha testificado acerca de su Hijo, y este es el testimonio que hemos recibido de Dios, que Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En la tercera sección de este capítulo se nos habla nuevamente de que tenemos vida eterna y también tenemos la confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y nos responde. Un ejemplo es orar por nuestros hermanos que cometen pecado inconscientemente o inadvertidamente y no en una rebelión voluntaria y continua contra Dios y su palabra. Porque como dice en el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no vive practicando el pecado. Ya no es esa su naturaleza. Y Cristo le guarda y el maligno no le toca. Tenemos esa seguridad de que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso ya no vivimos de acuerdo a este mundo. Ya no vivimos bajo la autoridad de las tinieblas. Recordemos que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios porque estamos en el verdadero, en Jesucristo, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. El capítulo y el libro termina con este mandamiento. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Si bien todo verdadero hijo de Dios ya no venera ni adora imágenes, tal como Dios lo manda en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, debemos cuidar nuestro corazón y velar que no hayan ídolos, que no hayan ni personas ni cosas que tomen el primer lugar o el lugar de Dios en nuestras vidas, que nuestro corazón le pertenezca a Dios. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. ¿Para nacer de nuevo es necesario creer que Jesús es el Cristo? Número 2. ¿Cómo demostramos nuestro amor hacia Dios? Número 3. Cuando amamos a Dios, ¿también amamos a sus hijos? Número 4. ¿Qué es lo que vence al mundo? Número 5. ¿Quiénes son los que dan testimonio en el cielo? Número 6. ¿Quiénes son los que dan testimonio en la tierra? Número 7. ¿Dios nos ha dado vida eterna a través de quién? Y número 8. ¿Bajo la autoridad de quién está el mundo entero? Aquí terminamos el capítulo 5 de Primera de Juan y el libro de Primera de Juan. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.